Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. De nuevo, bueno, aquí hay mucha gente, diríamos que un buen grupo, que han estado con nosotros en otros cursos. Es muy interesante la noche, es importante tener buen audio para escuchar. Por eso recomendamos usar audífonos u una bocina o un lugar adecuado donde no tenga ruidos, porque la información es muy interesante, pero también un poquito compleja. Y nuestro invitado de hoy, que nos acompañará, Orlando López, un gran amigo, además de un gran profesional, que tiene muchos años de experiencia en lo que es la estructuración de fideicomiso de oferta pública y otro fideicomiso, vamos a decirlo así, pero realmente está más dedicado a esta tarea y a este tipo de fideicomiso. Así, Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por participar e interesarte en este curso. Espero que al final de este curso todos tengan una idea de a qué se le llama un fideicomiso de oferta pública y cuáles son sus virtudes, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus ventajas y que le quede que le quede el uso para sus labores diarias. Gracias. Pues vamos a iniciar. Primero entrará un servidor con una breve introducción, vamos a decir, algunos conceptos importantes para refrescar. Es importante que las personas que han hecho ya un curso básico de fideicomiso, les pedimos un poco de paciencia, ¿verdad? Y tolerancia, porque también hay un grupo que está desde cero y necesita refrescar y conocer, en este caso, la información básica del fideicomiso, sobre todo porque hay personas que están en el sector de negocios, ya sea inmobiliario, financiero, etcétera, etcétera, y necesitamos explicarle un poco de la mejor manera posible y sencilla la figura. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es entender lo que es un fideicomiso. Primero hay que saber bajo qué ley, bajo qué marco legal se ampara la figura. El fideicomiso debemos entender que es una figura jurídica y administrativa. Entonces, cuando nos hablan de jurídica, pues lógicamente en otros países, por ejemplo, hay lo que es la figura de persona física como fiduciario. En nuestro país, lógicamente que no, porque yo entiendo que no existirían los controles. Imagínense la confianza que nos tomamos los dominicanos, sin conocernos, nos hablamos en la calle, que estaría administrando un patrimonio con esa responsabilidad. Entonces, vamos a recordar un poco el concepto, el origen del fideicomiso. Y es bueno entender siempre que la palabra fide es sinónimo de confianza, ¿verdad? Esa confianza que se transfiere o se le otorga a una entidad, en este caso las fiduciarias. ¿Qué es el fideicomiso conforme lo estipula la ley en el artículo 3? Esa ley que es 189-11. Dice que es el acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales al fiduciario. Es decir, que yo soy propietario de un activo, supongamos que una casa, un solar, un teléfono, todo lo que es un activo de mi propiedad. Decido hacer un fideicomiso. Lo que hago es que voy a transferir ese activo a nombre del fideicomiso y yo sería dentro del fideicomiso un fideicomitente, que es la persona propietaria original de esos derechos y que tiene derecho a esos valores o a esos activos que conforman ese patrimonio. Supongamos que sea un proyecto inmobiliario. En un proyecto inmobiliario podemos ver, recordándole que el fideicomiso es un RNC
que otorga la DGI, ¿verdad?, a las fiduciarias para estructurar lo que es un fideicomiso o para formalizar en términos legales lo que es la figura. Similar a constituir una empresa, uno registra el contrato en la Cámara de Comercio y luego en la DGI otorga el RNC. Ese RNC va a ser el titular de los activos que se transfieren. Entonces, en un proyecto inmobiliario, como mencionaba, está el solar, ¿verdad?, la cuenta bancaria donde se van a recaudar los recursos aportados de los compradores o adquirientes de las unidades. También puede haber una inversión con lo que le llamamos un fideicomitente adherente, que es una persona dueña de ese dinero y que aporta ese dinero posterior a la constitución del fideicomiso, o sea que ya está constituido. Vamos a ver las partes que intervienen o que participan en un fideicomiso. El fideicomitente, tal como mencionábamos, transfiere los bienes al fiduciario a nombre del fideicomiso. Es importante entender que una cosa es la fiduciaria y otra cosa es el fideicomiso. La fiduciaria, por ley, por regulación, no puede ni se mezclan los activos suyos con los activos del fideicomitente. ¿Ok? Entonces, la fiduciaria debe llevar una contabilidad propia, ¿verdad?, separada, igualmente el fideicomiso. Lo que le otorga a la fiduciaria la función por ley es administrador. La fiduciaria es administrador, por eso dice que recibe los bienes transferidos del fideicomitente, da cumplimiento a la finalidad o instrucciones del fideicomitente apegado a las cláusulas contractuales. Supongamos que ese contrato dice que cumplido la etapa de venta, al 100% de las unidades se hayan vendido o prevendido, estamos hablando de formalizar el contrato de promesa en un proyecto inmobiliario. Dice que de esos recursos hay que pagar, por ejemplo, al dueño del solar el 10%. La fiduciaria no puede tomar una decisión de hacer algo diferente o lo contrario. Si hay que actuar y tomar una decisión diferente por una situación, una causa imprevista o de causa mayor, tiene que haber un consenso y un documento que lo avale por parte de los participantes, el dueño del solar, la fiduciaria y la persona que aporta los recursos. Entonces vamos a ver, el fideicomitente transfiere los activos al fideicomiso, no a nombre de la fiduciaria, a nombre del fideicomiso, que dijimos que es un RNC que otorga la DGI. Con ese RNC vamos a aperturar la cuenta bancaria y el dinero de los compradores. Estoy hablando en un caso hipotético de inmobiliario, pero puede ser una operación cualquiera que se necesite una garantía y una transparencia de esa operación. Supongamos que una persona quiera comprar una villa, por ejemplo, por $5 millones y resulta que él, para sentirse seguro, quiere ver cómo está el estatus de los documentos, del título, etcétera, etcétera. Y el dueño le dice, bueno, si tú estás interesado, por lo menos reserva la casa. Bueno, pues puedes constituir un fideicomiso con ese objeto, lo que es el escrow account. Un fideicomiso escrow donde se van a fijar las condiciones, el dinero va a entrar a la cuenta a nombre del fideicomiso, la fiduciaria va a velar para que se cumpla ese acuerdo entre una parte y la otra. Por eso la fiduciaria está, vamos a decir que se ve como un intermediario, como esa persona de confianza, y de ahí viene la palabra fid. El beneficiario, lógicamente, en su favor se ejerce la administración del patrimonio fideicomitivo. Es el objeto de la finalidad que debe cumplir el fiduciario.
Fideicomisario, destinatario final de los bienes fideicomitidos. En algunos casos es importante entender que todo fideicomisario es un beneficiario. Todo fideicomisario es un beneficiario, mas no todo beneficiario es un fideicomisario. En un buen dominicano, en un proyecto inmobiliario, una persona que construye le debe dinero a un amigo. La persona que construye y tiene fideicomiso es el fideicomitente. Por lo tanto, esa persona es el propietario, vamos a decir, del proyecto y por default o por naturaleza a la cual se origina el proyecto y a él le pertenece un beneficio, no se le puede quitar, vamos a decir, en buen dominicano, eso no se le pinta nada. Eso es un fideicomisario que le corresponde un beneficio automáticamente. Por ejemplo, en una herencia, un fideicomiso de planificación sucesoral. Si la persona tiene hijos, ¿es un beneficiario o fideicomisario? Bueno, es un fideicomisario, pero es un beneficiario porque recibe un beneficio. Pero es un fideicomisario porque es un beneficio que le corresponde por ley. Ahora bien, cuando mencionaba de la deuda ahorita, si él le debe dinero a Juan, vamos a poner aquí a Eury Reyes, ese promotor le debe un dinero, él puede otorgarle, designarlo en el fideicomiso como un beneficiario. ¿Ok? Y en el contrato de fideicomiso se va a estipular que esa persona, por un tema de una creencia, va a recibir el valor de tanto. Y eso asegura la operación para esa persona que está realmente esperando su pago y puede hacer un acuerdo. Entonces entendemos el banco también cuando entra como financiador del proyecto a través del financiamiento interino, es un beneficiario. Entonces, para que se entienda la diferencia, que un beneficiario puede entrar al fideicomiso bajo un acuerdo, pero un fideicomisario realmente es parte del fideicomiso desde ya. Adelante, continuamos. Conforme lo estipula la normativa 95-12, esta normativa, resoluciones, leyes se pueden encontrar en Google y se pueden descargar. Los tipos de fideicomisos que realmente se pueden estructurar en el país es amplia, comenzando por ejemplo con a la derecha, fideicomiso cultural, filantrópico y educativo, donde las personas van a aportar el dinero en la cuenta del fideicomiso. Detrás de ese fideicomiso existe alguna organización sin fines de lucro. Por ejemplo, construir una iglesia, construir una escuela, un club, un proyecto para protección del medio ambiente, cultural, por ejemplo, de dar clases de guitarra, de música. ¿Para qué? Para que la persona apoye en el proyecto, porque saben que el dinero va a ser administrado por una fiduciaria. Y la fiduciaria, por ley, bajo unas regulaciones y supervisiones estrictas, debe llevar una contabilidad y unos reportes que exige la ley. Entonces, esto da seguridad y tranquilidad para aportar a ese proyecto que tú quieres hacer y deseas hacer a favor de la comunidad. Fideicomiso de inversión, podemos ver en el centro a mano derecha. Fideicomiso de oferta pública de valores, que es el tema de esta noche que Orlando López va a explicar. Fideicomiso de garantía, poniéndole un caso sencillo. Usted pudiera tener un cliente que tenga una plaza comercial, por ejemplo, y necesita financiamiento. Entonces, el banco dice, bueno, yo te voy a prestar, pero a través de un fideicomiso. Lo que puede hacer en ese caso, cuando existe una plaza comercial, y necesita, vamos a decir, endeudarse o necesita captar dinero
para la remodelación o para una nueva plaza, los inquilinos que están allí en esa plaza, el flujo de los contratos debe celebrar lo que se llama la cesión de derecho. La cesión de derecho de esos flujos al fideicomiso, para que el fideicomiso reciba esos pagos, ¿verdad? Y pueda pagar ya sea a la banca o ya sea a inversionista privado. Entonces, es una estructura interesante de evaluar ante sus clientes, ante sus allegados, ante sus negocios, porque a través de la inversión privada, tú puedes ofrecer una rentabilidad más alta que en la banca, pero si va a la banca a tomar financiamiento, te sale más caro. Entonces, ambas partes se benefician de unos mejores intereses, unas mejores condiciones de esa inversión. Fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario es donde la ley se ha aplicado mucho más y donde se ha desarrollado mucho más, por ejemplo, proyectos de bajo costo, proyectos normales, incluso de lujo. O sea, no solamente se están haciendo proyectos de bajo costo por el tema de bono de vivienda y exenciones fiscales. También hay otras exenciones fiscales que aplican para proyectos que no son bajo costo. Recordándole que el valor actual para los proyectos de bajo costo es 4.5 millones de pesos. Entonces, una persona que desarrolla proyectos debe cumplir con eso, o si es un proyecto mixto, conforme lo estipula el decreto 268-15, lo pueden descargar, son como 4 páginas. 268-15. Dice que se debe cumplir con la regla 7525. Si usted tiene un proyecto de 100 unidades y puede hacerlo mixto, o sea que puede ser bajo costo y el 25% no necesariamente bajo costo, para optimizar un poco la rentabilidad. Entonces, eso es importante entenderlo, que también se puede hacer un proyecto mixto. Fideicomiso de planificación sucesoral, donde la persona, vamos a decir, deja lo que es la carta de deseo, que es un documento que se anexa al acto constitutivo, el fideicomiso, estableciendo condiciones en qué momento, cuándo y cómo la fiduciaria va a entregar esos bienes en caso de fallecimiento. Y es bueno entender que a veces no le damos la importancia necesaria a la figura para esto, pero a veces decimos, bueno, yo tengo una pareja excelente, que si sé que mañana no estoy, pues tendrán mis hijos un futuro promisorio y seguro. Sin embargo, tú no sabes la persona que puede venir de pareja y ella se puede casar o él con una persona que posiblemente no sea bien intencionada o no sea educada como en la planificación financiera. Por lo tanto, el fideicomiso es una garantía de administración a futuro desde hoy, asegurándolo desde hoy a favor de tus hijos o de tus herederos legales. Y otras clases de fideicomiso. Así que continuamos para tratar de llegarle a Orlando cuanto antes. En el caso del fideicomiso, la ley estipula y es bien clara en el artículo 9, donde indica que los bienes transferidos al fideicomiso y los que sustituyan a estos no pertenecen a la prenda común de los acreedores del o de los fiduciarios. Es interesante, señores, es inembargable. Es decir, la fiduciaria, que es la administradora, la ley no le permite ni siquiera perseguir los bienes de aquellos que él mismo administra. No se le permite. O sea que es una sombrilla interesante como protección a los activos. Adelante, Orlando. Continuamos. En el artículo 58 de la ley nos hablan de los tipos de fideicomiso de inversión inmobiliaria que son patrimonios independientes. Por eso en el concepto al inicio decía
que cuando se transfieren los activos, o sea, el fideicomitente, la persona que es propietaria de esos activos, lo transfiere al fideicomiso, eso se convierte en lo que llamamos patrimonio fideikomitido. ¿Ok? Que nos quede claro de que el patrimonio fideikomitido no es más, en palabras simples, que los activos que entraron al fideicomiso, que se transfirieron al fideicomiso. Eso es el patrimonio fideikomitido. Y la ley especifica que es autónomo y separado, porque ya no está a nombre de Juan Pérez, pero no está a nombre del banco, no está a nombre de la fiduciaria, está a nombre de ese fideicomiso. Y si hay algún abogado acá, va a entender este término, posiblemente también ustedes. El fideicomiso no tiene personería jurídica. Por lo tanto, la fiduciaria es quien representa al fideicomiso. Y si hay, por ejemplo, una litis, una demanda, lo que sea, quien va al tribunal, lógicamente, ¿quién es? Bueno, los abogados que están contratados o los abogados que trabajan para la fiduciaria. Entonces, esos patrimonios independientes que hablábamos son gestionados por una entidad administradora, que es la fiduciaria, ahora por cuenta y riesgo de los fideicomisarios. La fiduciaria es una simple administradora, que muchas veces mezclamos la responsabilidad de la fiduciaria. Es importante entender que la fiduciaria es administradora y claro, es responsable de la buena administración, de lo que se le otorga, pero no era responsable de los aspectos técnicos de diseño, construcción, etcétera, etcétera. Claro, en la mayoría de los casos se vela por eso, estableciendo, por ejemplo, un supervisor de la obra, porque no es que la fiduciaria va a dejar el proyecto así por así, sino que tiene que haber una estructura lo más viable posible a favor de los compradores, que quienes son los que están haciendo la inversión. Continuamos. El objeto fundamental de este fideicomiso, estamos hablando de desarrollo inmobiliario, es la administración de los activos componentes del proyecto inmobiliario. Entonces, estamos hablando del inmueble, o sea, el solar, donde será desarrollado el proyecto. Las mejoras que se vayan o se hayan incorporado en el inmueble. O sea que a medida que se va, por ejemplo, se hace una excavación, cualquier aporte dentro del mismo proyecto, siempre y cuando existan facturas con su comprobante, se van a registrar a la contabilidad del fideicomiso y eso va a aumentar el patrimonio porque hay un momento que se va a necesitar financiamiento y el financiamiento para desarrollar esa obra ante el banco requiere tener un patrimonio que tenga un valor, el solar, el dinero. Entonces, al tomar financiamiento al banco, pues el banco va a requerir, bueno, dime de cuánto es el valor del patrimonio. Y en base a ese valor te voy a ir prestando ese financiamiento interno. Los recursos que se hayan aportado para el desarrollo, exacto tal como lo mencionamos, los recursos de los compradores también forman parte de ese patrimonio y va aumentando como parte de esa inversión. Bueno, en los ciclos del proyecto inmobiliario, y ya aquí para terminar, es bueno entender un poquito. Hay tres ciclos importantes en la vida de un proyecto inmobiliario. La incorporación del terreno, cómo entra el fideicomiso. Hay dos formas. Cuando se hace un fideicomiso, la persona pudiera aportar el solar o pudiera celebrarse el contrato como compra y venta simple, como una pura venta del inmueble. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Cuando se aporta el solar, está exento de la ganancia de capital. Entonces, la persona tiene un solar, por ejemplo, registrado en la DGI por $1, pero cuando va a llevar a tasación, porque la DGI lo exige al momento de un acto de venta o de aporte al fideicomiso, ese inmueble está en $10, tenemos un margen de 9. Si se vende el solar, la DGI te va a exigir que pague el 27%. Lo está vendiendo y está recibiendo recursos. Pero cuando lo aporta al fideicomiso, paga 0. Está exento de esa ganancia de capital.
cuando aporta ese inmueble. Y al mismo tiempo está actualizando el valor del inmueble al ser aportado al fideicomiso en ese momento. Igualmente, cuando vaya a recibir beneficios el proyecto, en vez de pagar un 27% o un 25% si es persona física, pues solamente tendría que pagar un 10%. Eso, ¿dónde está esa información? Usted puede descargar la normativa o resolución 01-2015. 01-2015. El artículo 24 al 27 explica lo que es la exención de ganancia de capital, dónde aplica, cuándo, y el impuesto del 10% como único impuesto a pagar o a retener en el proyecto, por concepto de beneficio. El segundo ciclo, la comercialización, etapa de preventa. Es importante en los proyectos inmobiliarios, señores, entender que lo más sano es constituir el fideicomiso primero y comenzar la etapa de preventa cuando está constituido el fideicomiso. Porque si comenzamos la preventa antes, que es normal y se permite, también hay otros riesgos, porque el dinero no está entrando a la cuenta del fideicomiso todavía, está entrando a la cuenta del promotor, y el promotor está sujeto a ser embargado, bloqueado, lo que sea, ante una situación de ley, de una litis. Pero si está en la cuenta a nombre del fideicomiso, está protegido para que continúe con normalidad. Y durante esa comercialización, etapa de preventa, se debe cumplir algunas condiciones para comenzar el desarrollo inmobiliario. Lo primero es lograr un punto de equilibrio sobre las ventas. Eso se establece un momento al evaluar y analizar el proyecto cuando se presenta la fiduciaria, donde el promotor indica, bueno, yo tengo, el costo son 100 millones, yo tengo 10 millones, me faltan 90. ¿De dónde voy a sacar el dinero para poder desarrollar y asegurar mínimo la construcción del proyecto? Bueno, está el financiamiento, ¿verdad? Entonces tenemos capital propio, el 10% tiene esa persona, un ejemplo que estamos viendo de forma hipotética, y el banco le dice, yo te voy a prestar el 50%. ¿Eso qué significa? Que hay un 40% sobre el presupuesto que está pendiente. ¿De dónde se origina? De los vendedores, de los adquirientes, perdón, de los compradores, de los adquirientes de las unidades. Entonces, ahí vemos lo que es el punto de equilibrio, pero nada más cuando hablamos del punto de equilibrio no se refiere solo a la venta, sino a 3 condiciones. Después que él llega a ese punto de equilibrio sobre las ventas. Perfecto, vendió las unidades y llegó al 40% de ese presupuesto. Debe cumplir con otra condición. Un financiamiento mínimo preaprobado. Un financiamiento interino. Y 3, los permisos del Estado avanzado. Llámese ayuntamiento, medio ambiente e inicio de obra a través del Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué debe cumplir esas 3 condiciones? Para que el dinero de los compradores que ha estado entrando a la cuenta se pueda ya utilizar. Porque ya cuando llegamos a ese nivel significa que el proyecto es viable, teóricamente, vamos a decirlo, porque hay otros factores que pueden afectar, pero lo más sano posible es que ese punto de equilibrio de venta sea lo más alto, mejor posible, lo más alto posible, perdón, para que se cubra ese margen ante la declinación o desistimiento de algunos compradores. Porque algunos compradores, por experiencia, las personas que están aquí, White House, por ejemplo, sabe de lo que estamos hablando y muchos de ustedes, que en el camino hay un porcentaje que se va y declina, ¿verdad? Entonces, después de haber trabajado tanto, pero es parte del proceso. Y entonces, mientras más alto es el nivel o ese requisito de punto de equilibrio en la venta, mejor, porque te está cubriendo ese margen. Bien, obtenemos todos esos requisitos y vamos a transferir el inmueble. ¿A nombre de quién? A nombre del fideicomiso.
En un proyecto de bajo costo, no paga transferencia del 3%. ¿Ok? En un proyecto de bajo costo y también oferta pública, que ya Orlando lo dirá más adelante. Cuando se transfiere el inmueble, no paga el 3% de esa transferencia. Igual en el bajo costo sabemos que está el bono de vivienda, el 0.15 sobre las transferencias que se hagan del proyecto, de las operaciones financieras, no paga el 0.15 de transferencia. Y también el 10% sobre los beneficios que se le otorga. Igual también la ganancia de capital por el aporte del inmueble. No se hipoteca el inmueble, en el fideicomiso no hay necesidad de hipotecar el inmueble. Entonces, va a estar a nombre del RNC del fideicomiso. El fideicomiso emite al banco lo que se llama certificado de garantía, que es un documento avalado por las normativas de la Superintendencia de Banco, donde se reconoce que el fideicomiso emite una garantía a favor del acreedor contra el patrimonio fideicomitido, que ya recordemos cuál es el patrimonio fideicomitido, en este caso inmobiliario. Todos los activos que componen a ese fideicomiso. Y entonces ya no tiene que hipotecar el inmueble, por lo tanto el 2% de la hipoteca ahí se ahorraría. Las fiduciarias mayormente, aproximadamente, esto no es una ley, pero aproximadamente cobran un 0.50% cuando emiten el certificado de garantía. Aproximadamente, va a depender del caso. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Comienza el desarrollo inmobiliario para terminar y darle entrada a Orlando. Ya durante el desarrollo inmobiliario, pues se disponen de los recursos de los compradores, se disponen de los recursos del financiamiento, ¿ok? Para el desarrollo de la obra. Y durante ese proceso, la fiduciaria va realizando pagos a los suplidores del proyecto, al banco que financia o a los inversionistas, como sea. Y es importante entender cuando hay un aportante del inmueble, para que vean la ventaja en un fideicomiso versus un proyecto sin fideicomiso. Vamos a decir que en términos moral. Los pagos, hay una prelación de pagos. El último que recibe los pagos o el beneficio es el promotor. Versus que pudiera pasar sin fideicomiso, que el promotor decida, no sé si me di a entender, pero puede pasar. Sabemos que no son todos con este estilo de manejo, pero ante una situación y una necesidad, no voy a, bueno, no voy a decir más nada. Entonces, cuando hay un fideicomiso, se asegura a quién se le va a otorgar el pago. Fiduciaria, suplidores, banco, aportante del solar, y ya cuando no exista compromiso, entonces liquidamos el proyecto, que se entreguen las unidades a los compradores. Comienza la liquidación, la extinción del fideicomiso, y se le paga al promotor, reteniéndole el 10% sobre los beneficios. Por mi parte es todo en esta noche. Espero que se haya entendido el material. De lo contrario, pueden preguntar. Ahí está el chat. Vamos a ver si por WhatsApp también, si tienen alguna pregunta. Suban la manito si quieren preguntar también. Adelante, Orlando. Gracias por estar con nosotros, Orlando López. Muchas gracias, Roberto, de verdad. Y gracias por ese resumen tan interesante que diste sobre los patrimonios privados, sobre los fideicomisos privados. Cabe destacar que cuando estabas explicando la tipología de los fideicomisos privados, me gustaría que lo dejen en su memoria,
porque por algo que le voy a explicar un poquito más adelante, los tipos de fideicomiso, que eran sucesoral, desarrollo inmobiliario, eh, de oferta pública, de inversión, esos fideicomisos, los tipos de fideicomisos que define la ley 189-11. Pero antes que nada, quisiera preguntar a ver si alguien sabe lo que es un patrimonio autónomo, porque eso es muy importante es muy importante que estos conceptos que voy a dar a continuación lo entiendan para que puedan interpretar cómo es una operación a través de un fideicomiso de oferta pública en el mercado de valores. Y también me gustaría preguntarle a ver si me contestan por el chat si alguien aquí tiene inversiones. Y si tienen inversiones en el mercado de valores, a discreción pueden indicar qué tipo de instrumento es para de alguna forma identificar. Bueno, ahí dice Verónica Bermúdez que sí, que tiene inversiones. Del fideicomiso Rica. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de ese fideicomiso un poquito más adelante, que tengo unas cuantas gráficas y unos cuantos comentarios al respecto. Nadie más tiene inversiones en el mercado de valores, nadie, no. Bueno, espero que después de este curso se animen a apoyar el desarrollo del mercado de valores de la República Dominicana, que poco a poco se ha venido. Hay una pregunta. Muy bien, en un fondo inmobiliario también tienen Verónica. Muy buenos fondos eso en Excel. Hay una pregunta sobre el embargo del fideicomiso. Sí, estoy viendo, Orlando. Ok, bueno. Bueno, realmente sí tiene una pregunta muy legal, pero dentro del marco jurídico. Pero hasta ahora no ha sucedido, porque lo que pasa es que el fideicomiso está protegido por la ley, no se puede embargar. Se puede demandar, demanda siempre hay. ¿Ok? Pero precisamente por eso la ley, la sombrilla del fideicomiso lo protege para que siga operando. Ahora, hay espacio precisamente por eso para llegar a un acuerdo con las A un partes, consenso. a un consenso. A un Correcto. consenso, sí. Bueno, entonces, ¿qué es un patrimonio autónomo? Un segundo, por favor. Okay. Un patrimonio autónomo es el patrimonio de propósito exclusivo, sin personalidad jurídica, como ya había dicho Roberto Carlos, inembarcable, independiente y separado, tanto jurídico como contablemente, del patrimonio tanto de la persona jurídica que lo administra como de cualquier otro patrimonio. Es decir, como dijo Roberto Carlos con anterioridad, cada fideicomiso tiene su RNC, aunque no tenga personalidad jurídica porque lo representa la fiduciaria. Todas las instrucciones con respecto a la operatividad, con respecto a lo que se tiene que hacer con esos activos que están dentro del fideicomiso, están redactados en un contrato que es la constitución o acto constitutivo. Muchos de los abogados, que entiendo que tenemos algunos abogados aquí adentro, porque por ahí vi a nuestra amiga Diáscara, sabe de lo que estoy hablando al respecto. Entonces, los tipos de patrimonio autónomo, la ley define de oferta pública, la ley de oferta pública define 3 tipos de patrimonio autónomos. Los fondos de inversión, que son administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión. No voy a entrar mucho en materia, porque ese no es el tema que nos compete acá. Los patrimonios fideicomisarios de oferta pública de valores, administrados por una sociedad fiduciaria, autorizada a fungir como tal. Ojo con esto, digo autorizadas a fungir como tal porque existen 2 tipos de fiduciaria. Fiduciarias que pueden administrar valores de oferta pública y existen fiduciarias que no tienen la autorización de la superintendencia para administrar patrimonios separados de oferta pública,
pero que sí pueden hacer, sí pueden administrar patrimonios separados o fideicomisos privados con un fin ulterior que, de acuerdo a las modalidades que ya explicó Roberto Carlos, los tipos de fideicomiso. Los patrimonios separados administrados por una sociedad titularizadora. Bueno, sabemos que únicamente actualmente hay una sola sociedad titularizadora, TIDOM, y ellos pueden administrar patrimonio separado también como las sociedades fiduciarias y los fondos y las administradoras de fondos de inversión. Entonces, vamos a una pregunta que sobre el lleno del curso que estamos presentando ahora. ¿Qué es un fideicomiso de oferta pública? Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de oferta pública de valores realizadas por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitido. El patrimonio fideicomitido son los activos que componen el fideicomiso que se vayan incorporando ya sea al inicio del fideicomiso o durante el tiempo de vigencia de realización de la emisión. Este tiempo de vigencia de realización de la emisión es un tiempo que está normado en la norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de la Superintendencia de Valores, y te pone un plazo máximo para colocar una emisión de 3 años. Bueno, esto es una nota aclaratoria que realmente lo que les estaba explicando, como ya el fideicomiso de oferta pública es una figura diferente a la que estaba explicando Roberto Carlos al inicio, en adición a las disposiciones puestas en la ley 189-11, también está sujeto a lo que está indicado en la ley del mercado de valores 47-17, su reglamento y las normativas complementarias, como es la norma que mencioné hace unos minutos. Todas esas leyes se puede conseguir en el portal de la Superintendencia de Valores, donde está la pestaña de leyes normativas. Es muy interesante saber los procedimientos y saber qué nos indica allí regulatoriamente sobre estos fideicomisos, sobre todo si tienen inversiones en instrumentos como este. Entonces, como está también amparado, perdón que me devuelva la diapositiva, en la ley del mercado de valores, esto también incluye la regulación de la Superintendencia de Valores, o sea, el cumplimiento que tiene que hacer los fideicomisos con sus tenedores de valores y con la Superintendencia de Valores, adicionales a los que ya tiene por la ley 189-11 con la DGI. Entonces, al final, sí, Orlando, también me gusta. disculpa la Sí. interrupción. Ese es un punto muy importante que ha tocado Orlando sobre los reguladores, porque lamentablemente por un tema de falta de educación en tema del fideicomiso, muchas veces escuchamos opiniones incluso de personas de medios de comunicación erróneas, porque la figura primero hay que conocerla en la práctica. Muchas veces uno lee algo, pero si no conoce la estructura, cómo funciona, pudiera emitir un juicio de valores sin tener vamos a decir, fundamento práctico. Entonces, nosotros por la experiencia que tenemos, cómo funciona, no estamos aquí hablando de una teoría solo, sino hemos vivido cómo estructurar un fideicomiso, cuál es el proceso, cuáles son los reguladores, y es importantísimo entender que son las fiduciarias sumamente reguladas e incluso reciben hasta visitas sorpresa, pero de verdad Sí. sorpresa. Roberto Carlos, sí, sobre lo que está preguntando Elaine en el chat. Fíjate, los fideicomisos que sean demandados o que de alguna forma u otra caigan en default, porque entiendo que por ahí es que va
el planteamiento que estás haciendo. Normalmente los contratos de fideicomiso tienen un procedimiento de liquidación cuando pasa este tipo de situaciones e inclusive hasta tiene un procedimiento de mediación y de consenso entre las partes para ver cómo se va a accionar en caso de un default. Normalmente es así, los contratos de fideicomiso lo tienen estipulados. Espero que se haya contestado a tu pregunta. Entonces, quiero hacer un paréntesis para definirles lo que es un fideicomiso público. Sabemos que recientemente se han estructurado o se han dado los mandatos mediante decreto presidencial de estructurar fideicomisos públicos con un fin ulterior, para cumplir una finalidad lícita determinada exactamente, a efectos de fomentar el desarrollo económico y social, manejando los recursos públicos administrados por una institución fiduciaria. Quise definir esto porque a pesar de que se parecen mucho los nombres, el fin ulterior de cada fideicomiso es diferente. El fideicomiso de oferta pública tiene un fin ulterior de respaldar emisiones en el mercado de valores. Y un fideicomiso público tiene una finalidad administrativa o estratégica para el desarrollo económico o de delegación de la administración de un ente en una institución como es una fiduciaria, a través de un patrimonio autónomo también. Le digo esa aclaración para que no nos confundamos, y que cuando nos hablen de fideicomiso público, no pensemos que es un fideicomiso de oferta pública, como lo que estamos tratando en el curso del día de hoy. Y también, Orlando, qué buena esa aclaración, que también cuando nos hablan de fideicomiso de oferta pública, no necesariamente tiene que ver con el sector público. Exactamente, exactamente. Porque las ofertas públicas son los valores. ¿Qué es un valor de fideicomiso? Un valor es un derecho, conjunto de derechos contenido esencialmente económico, que incorpora un derecho literal y autónomo que se ejercita por un titular legitimado. ¿Qué significa eso? Eso es un derecho que te ofrece la figura de tu poder recibir una remuneración o recibir un derecho de propiedad sobre una participación o sobre un cobro en general, porque puede ser sobre una participación variable o sobre un derecho de pago sobre una creencia, dependiendo de qué tipo de valor sea. Si no se entiende, por favor, me pueden preguntar para yo aclararle cualquier cosa, porque estos son los conceptos que necesitamos saber para entender cómo opera un fideicomiso de oferta pública con los participantes del mercado de valores. Entonces, como ya les expliqué, sobre este concepto que acabo de decir, están los instrumentos que están inscritos, o sea, están comprendidos por los instrumentos que están inscritos en el mercado de valores. Es decir, hay un proceso que voy a describir un poco más adelante de inscripción y de autorización de una emisión o de un prospecto o de la creación de un patrimonio separado con el fin ulterior de hacer una emisión de oferta pública ante la Superintendencia de Valores. Entonces, ¿qué es una emisión? Que tengo un rato hablando de emisión y eso. Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que se pueden considerar homogéneos entre sí, atribuyéndole a sus tenedores un contenido similar de determinados derechos y obligaciones. En pocas palabras, con una emisión se está creando un instrumento financiero que le ofrece a sus tenedores, o sea, quien lo compre, a través del mercado primario secundario, determinados derechos y obligaciones, y todos forman parte de una misma operación financiera.
Ahí dice que son homogéneos entre sí. ¿Qué quiere decir que son homogéneos entre sí? Que, por ejemplo, cuando se hace una emisión, si se va a hacer una emisión para vender la mitad de un edificio o para vender un edificio a través de una emisión de renta variable, todos los valores de esa emisión única tienen las mismas características. Es decir, como es una renta variable, va a recibir rentabilidad variable, un valor vale, vamos a suponer 100 pesos, el monto mínimo de inversión son 10,000 pesos, entonces son homogéneos entre sí porque tienen las mismas características. Y forman parte de una misma operación financiera porque normalmente cuando los emisores, que son normalmente entidades jurídicas, normalmente, no quiero decir que no se pueda dar un caso en que un emisor sea una persona física, pero normalmente en la experiencia siempre han sido personas jurídicas que arman una operación financiera, ya sea de financiamiento o de venta de equity a través o de acciones equity a través de un patrimonio separado. Y responden a una unidad de propósito, es decir, tienen un propósito o un fin predeterminado y tiene que está todo eso está descrito en el acto de constitución o acto constitutivo con el que se crea este patrimonio, que es el primer paso para crear este patrimonio, ya sea un fideicomiso privado o un fideicomiso público. Entonces, ya sabemos lo que es una emisión. Entonces, ¿cuáles son los tipos de emisiones que existen? Ya yo lo mencioné por ahí rápidamente. Hay valores de renta fija y hay valores de renta variable. ¿Alguien sabe lo que es una renta fija? Que me lo puede escribir rápido en un chat. Una renta variable. Lo puede interpretar, porque una renta fija es más bien un financiamiento o un préstamo. ¿Por qué? Porque al final, como dice la definición aquí, el emisor tiene la obligación de restituir el capital invertido por cada uno de los tenedores, más un rendimiento predeterminado que es fijo. Por eso se llama renta fija. Una renta variable son valores que otorgan a sus titulares derechos o partes alícuotas de la participación sobre un patrimonio del emisor a prorrata de la inversión, siendo el rendimiento variable en forma de ganancias de capital o de distribuciones. ¿Qué quiere decir esto de renta variable, ganancia de capital, distribuciones? Eso funciona, las rentas variables funcionan básicamente como si fueran acciones. Que tú tienes una acción en una empresa y esa acción puede ganar valor por el rendimiento de la empresa, que al final se acumula en resultados acumulados y te crea una apreciación del valor de cada acción, claro, siempre y cuando se capitalice y se traiga a valor de mercado, o te puede pagar dividendos. Los dividendos son variables porque realmente dependen de ese resultado acumulado que le habré previamente. Depende realmente de esto y no se puede prever cuánto va a ser el resultado variable de una empresa. O sea, se puede prever, pero no es certero. Entonces, al final, depende mucho de la política de gastos, del total de ingresos que haya recibido la empresa en ese año, en fin, una rentabilidad variable y no se tiene la obligación de restituir el capital invertido porque los tenedores de valores actúan como socio a modo de sociedad. Es decir, a ti te va bien, a mí me va bien, a ti te va mal, a mí me va mal. ¿Qué es la diferencia fundamental con los valores de renta fija que ya expliqué hace unos minutos? Que sí hay una obligación con pagarte el capital. Pero, y otra diferencia fundamental también, es que cuando tú compras valores de renta variable, por ejemplo, en una operación inmobiliaria,
tú estás ciertamente, de alguna forma u otra, comprando una participación en los inmuebles. En los inmuebles. Es decir, al final, para que el fideicomitente pueda volver a tener su inmueble para atrás al final del producto, tiene la opción de comprarte al precio de mercado tus valores para así poder quedarse él con el inmueble. Sin embargo, con los valores de renta fija, como se va amortizando el capital poco a poco, bullets o periódicamente, al final de la figura, el inmueble, como ya se pagó la totalidad del capital, se le restituye al fideicomitente y no tiene la obligación de comprarlo porque ya lo ha venido pagando durante la vida del patrimonio. Hasta ahora entienden. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir por el chat, por el chat del grupo, o pueden levantar la mano o abrir los micrófonos y preguntarme. Realmente lo importante es que ustedes entiendan lo que se está tratando de transmitir en este curso. Entonces, el mercado de valores. Ahí tenemos, no sé si ustedes tienen la idea de lo que es el mercado de valores. El mercado de valores comprende la oferta y la demanda de los valores organizados en un mecanismo centralizado de negociación. ¿Qué significa este trabalengua? Significa que es donde se encuentran un ofertante y un demandante de un valor en específico. Es decir, yo soy Orlando López y tengo participación vamos a poner un fideicomiso de oferta pública, en el fideicomiso de oferta pública rica, que el que estaba diciendo Verónica hace unos minutos. Y yo quiero vender una parte de esa participación. Me acerco al mercado de valores, al mercado secundario específicamente, y a través de mi puesto de bolsa de confianza, y le digo, mira, yo quiero vender esta participación. El puesto de bolsa hace una oferta al mercado, y si el mercado demanda comprármela al precio que se está pautando en la negociación, ahí ocurre la venta de mi participación en el mercado secundario. Entonces, eso es en el mercado secundario. En el mercado primario es cuando el emisor se acerca por primera vez al mercado para vender sus participaciones durante un periodo de colocación específico que se determina en el prospecto y en el aviso de colocación. También hay valores que se negocian en el mercado over the counter, pero esos no son los valores objeto de la presente presentación. Son instrumentos estructurados que normalmente los puestos de bolsa venden con rentabilidad fija, variable, swap, forward, pero realmente no nos compete en este curso. ¿Qué es un prospecto de emisión? He mencionado ya que varias veces, en varias ocasiones, lo que es un prospecto de emisión. Este es el documento escrito, que es de carácter público. Lo pueden buscar en la página de los emisores, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en la página de la Superintendencia de Valores, que contiene las características concretas de los valores que ofrecen en general, datos, informaciones financieras, informaciones relevantes respecto al emisor, informaciones relevantes a los que intervienen en el proceso de la oferta pública. Es un folleto, es un folleto publicitario que indica todo lo que se necesita saber sobre esta emisión que se va a negociar en los mercados primario y secundario. Entonces, ¿qué debe tener un prospecto? Debe de tener un acápite, eso lo dice la norma, que hable sobre el responsable del contenido o los responsables del contenido. Normalmente estos son los agentes estructuradores, los responsables también por parte de los emisores, de que la información que se está presentando es
veraz, es oportuna y que le va a ayudar a los inversionistas al momento de hacer una inversión o de deshacer una inversión. También tiene que hablar sobre el programa de emisiones, o sea, cómo está compuesto el valor, el programa de emisiones, cuáles son las características principales del programa de emisiones, si es una emisión única, si son múltiples emisiones. Cuando se habla de una emisión única, es la modalidad del programa de emisiones donde se hace una sola emisión con un solo número que la identifica en el mercado y tiene las mismas características todas las ampliaciones que se hagan de esa emisión hasta llegar a un tope aprobado previamente por la superintendencia. Y cuando se habla de múltiples emisiones, esto significa que tú tienes un tope en la superintendencia que tú puedes emitir y tú puedes hacer diferentes emisiones con diferentes números y SIN para la negociación. Y estas emisiones, cada una de ellas puede tener diferentes características, es decir, puede tener plazo de pago de dividendos diferentes, puede tener vencimientos diferentes, puede tener montos diferentes cada emisión. Eso es cuando son múltiples emisiones. También habla sobre las informaciones generales del emisor y su desempeño, factores de riesgo que posee la emisión como tal. Normalmente aquí se muestra todos los riesgos que puede incurrir, tanto de crédito, riesgo legales, riesgo de operatividad, o sea, muchísimos riesgos definen esta cápite para que los inversionistas puedan poner en la balanza si están dispuestos a aguantar el riesgo que cada emisión tiene por separado, o si no coincide con su política de inversión, si en vez de invertir un poco más riesgoso, como hay varios tipos de inversiones, sino más bien una inversión más conservadora. Realmente todo depende de las características específicas de cada una de las emisiones. Entonces también habla del antecedente financiero del emisor o del aportante de los activos. El emisor o el que aporta los activos, como el patrimonio fideicomitido se crea al momento de la constitución, de su constitución, y se están transfiriendo activos que, a pesar de tener una historia con el fideicomitente, se desconoce cuál ha sido su desempeño. Es obligación de la entidad emisora o del fideicomiso o de la fiduciaria o del agente estructurador enseñar o mostrar la situación financiera de el desempeño de estos activos mientras estaban bajo la tutela del fideicomitente. Es decir, se toma un periodo de 3 a 4 años de análisis financiero y se publica en esta sección. Bueno, yo más o menos les hablé un poco de lo que es el mercado de valores, que está dividido en mercado primario y secundario. Mercado primario es aquel en que las emisiones de oferta pública son colocadas por primera vez en el mercado, como ya se lo mencioné hace un par de diapositivas. Es decir, al principio, cuando ya se agota el proceso de autorización con la Superintendencia de Valores para poder emitir mis valores, valga la redundancia, en el mercado primario, se procede con la autorización y el sellado del prospecto de emisión y la publicación en por lo menos 2 días, de 1 a 2 diarios de circulación nacional, 5 días antes del comienzo del proceso de colocación. Se publica un aviso de colocación en el periódico notificando a todos los posibles inversionistas o posibles tenedores de valores que tal día, vamos a poner que en 5 días por delante,
se va a comenzar la negociación en el mercado primario de ese producto financiero. Y se publican hechos relevantes indicando esto en la página de la superintendencia, en la página del emisor o de la fiduciaria, para que los puestos de bolsa puedan captar a estos inversionistas que quieran invertir en patrimonios autónomos o patrimonios fideikomitidos de oferta pública. Ya después de que pasa el periodo de colocación, después de finalizado el periodo de colocación, al día inmediatamente siguiente, esos valores pueden ser negociados en el mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de valores de oferta pública que han sido emitidos previamente mediante el mercado primario. Bueno, realmente está muy claro ahí. Ya, por ejemplo, como estaba poniendo en el ejemplo que puse anteriormente, de si yo tengo una inversión y quiero una inversión en valores de renta variable y quiero liquidar mi inversión, voy al mercado secundario para liquidar la inversión y me la compro. O de renta variable o de renta fija, puede ser. Entonces, ¿quiénes son los participantes en un fideicomiso de oferta pública? Y aquí en esta diapositiva, aparte de mencionar a todos los participantes, estamos mencionando las sociedades titularizadoras de patrimonio separado, sociedades administradoras de fondos de inversión y sociedades fiduciarias de fideicomiso de oferta pública. Esos tres que están ahí pueden participar haciendo sinergia, pueden participar individual, pueden participar por separado, pero los participantes que aparte de esos tres, que son los tres patrimonios separados, participan normalmente en una oferta pública, son el agente estructurador, que es quien estructura, valga la redundancia, la emisión, el prospecto y todas las características que tenga estos patrimonios separados. El puesto de bolsa, que es el encargado de, en el mercado primario y secundario, negociar a través del depósito centralizado, a través de las bolsas de valores, los valores que estén en posesión de los tenedores. El depósito centralizado de valores es el agente custodio, es quien tiene la responsabilidad de custodiar los valores de oferta pública y transferir la titularidad de conformidad con las negociaciones realizadas en los mercados primario y secundario. La calificadora de riesgo, es importante hablar sobre esto porque todo prospecto, todo fideicomiso de oferta pública debe contar con una calificación de riesgo realizada tanto a la emisión como a la entidad fiduciaria que está administrando el patrimonio. La calificadora de riesgo es una opinión financiera que tiene un tercero sobre el producto que se ha estructurado para venderle a los inversionistas, para venderle a los tenedores. También normalmente esas emisiones cuentan con sus asesores legales. Cuando no lo cuentan, pueden contar con los asesores legales de la fiduciaria, con el departamento legal de la fiduciaria. También están los representantes de tenedores. Esta figura es súper importante para los inversionistas porque son los representantes de las masas de tenedores. Los tenedores esta persona es quien les representa frente a las entidades o frente a la misma fiduciaria con respecto a cualquier incongruencia, inconveniente que pueda presentarse. Normalmente ellos se mantienen durante el año completo solicitando informaciones de las respectivas emisiones a la fiduciaria para emitir un informe trimestralmente sobre
sobre varios acápites que están definidos en la norma. Y este informe es publicado mediante un hecho relevante en la Superintendencia de Valores y en las páginas web de las fiduciarias. Están también las proveedoras de precio. Estos son entidades que tienen que proveer los precios de las negociaciones, o sea, de los valores que se están negociando en los mercados. También están los auditores, que normalmente los auditores, bueno, las proveedoras de precio, antes de pasar a los auditores, normalmente son los que determinan lo que proveen los precios de las inversiones. Entonces, sobre los auditores, cada emisión de oferta pública debe contar con un auditor, quien es el que certifica que la información financiera plasmada o, bueno, capturada por la fiduciaria y reportada diariamente a la Superintendencia del Mercado de Valores es veraz y es cierta. Anualmente realizan estas auditorías para las rendiciones de cuenta mediante las asambleas. También están los promotores de inversión. Estos fue una entidad que son unas personas que fueron creadas en la última versión de la ley, que quienes pueden dar asesoría sobre inversiones a terceros. Están facultados para dar asesoría a terceros. Y también está el evaluador o tasador de los activos que han sido fideikomitidos, que han sido aportados al fideicomiso. Anualmente el patrimonio debe ser actualizado por un tasador o evaluador. Pongo tasador o evaluador porque la metodología de valoración puede ser a través de un tasador registrado en el ITADO o en el CODIA, que normalmente ellos proveen la tasación de lo que es el inmueble por sus materiales, o sea, es decir, bloc, cemento. A veces tasan los flujos de los contratos, pero un valuador es una entidad que puede ser una entidad financiera o que esté registrado en la Superintendencia de Valores, que pueda emitir una evaluación o un ejercicio de valoración de los flujos futuros descontados de los ingresos que genere los activos aportados. Normalmente este tasador emite un informe que es menos volátil, es decir, tiene menos movimiento en cuanto al valor de los activos, y el evaluador, como tiene una dependencia de los ingresos para la tasación de los inmuebles o de los activos aportados al fideicomiso, y también de las condiciones del mercado por la tasa de descuento, tiene más fluctuaciones y puede ser positivamente o puede ser negativamente. Pero exactamente, entonces, ¿qué ventajas tiene el fideicomiso de oferta pública? Bueno, que puede conglomerar a varias empresas o sociedades en calidad de fideicomitentes y puede derivar la disminución de riesgos de inversión y repago. ¿Qué quiere decir esto? Que varias empresas o fideicomitentes pueden aportar activos para realizar un producto financiero interesante y atractivo que se pueda comercializar y que produzca una rentabilidad interesante para los inversionistas y que esté bien diversificado en cuanto a ubicación, en cuanto a rango de precio, en cuanto a tipo de activo que se estén aportando, etc. También se pueden agregar uno o varios terceros, que son puestos de bolsa, que se van a encargar de colocar en el mercado primario los valores emitidos a cambio de una comisión predeterminada, claro.
también está encargado de negociar en el mercado secundario los valores que fueron colocados en el mercado primario al precio de negociación correspondiente. Es decir, el responsable de las negociaciones de los instrumentos de oferta pública o los responsables son los puestos de bolsa. ¿Qué significa? Entonces, otra cosa adicional, la desmaterialización del patrimonio, de los patrimonios fideicomitidos. ¿Qué estamos haciendo referencia aquí cuando hablamos de desmaterialización? Eso es básicamente que yo tengo un inmueble, vamos a suponer, de 10 millones de dólares. Para yo vender ese inmueble, en caso de una renta variable, se me hace muy difícil yo conseguir a alguien que me pague 10 millones de dólares, ¿verdad? Pero yo puedo conseguir a 10,000 personas que me paguen $1,000 o 1,000 personas que me paguen $10,000. Eso es desmaterializar un patrimonio fideicomitido. Como cada valor, o sea, normalmente en las definiciones que yo le estaba diciendo del prospecto de emisión, se define cuánto vale cada valor, cuánto es el monto mínimo de inversión. Normal, si por ejemplo cada valor vale $1,000 y yo consigo 10,000 personas que me paguen $1,000 y cada uno me compra un valor, yo tengo una asamblea de 10,000 personas, pero desmaterialicé ese inmueble que a lo mejor era imposible o no era imposible, o era poco probable que yo lo iba a vender en una misma corrida o a una sola persona. O sea, aquí ya eso es lo que significa la desmaterialización de los patrimonios fideicomitidos. Entonces, otra ventaja es que, por ejemplo, el diseño a la medida. El contrato de fideicomiso estipula el uso que se le dará a los activos, permitiendo al fideicomitente optar por capital de trabajo vía el público. El fideicomitente tiene la opción o un acuerdo de recompra con los derechos fiduciarios de los inversionistas. Esto era lo que más o menos le estaba diciendo anteriormente, pero el diseño a la medida es básicamente porque dependiendo de las necesidades que tenga la empresa que quiere aportar los activos o que quiere realizar una emisión a través de un fideicomiso o que depende realmente, o sea, se puede estructurar dependiendo de sus necesidades, cómo la figura le conviene más a ese emisor. Ya si ya, por ejemplo, si al final ese emisor lo que dice, no, mira, yo no quiero hacer un fideicomiso de renta variable, yo no quiero vender mi activo, pero yo tengo un financiamiento bancario que la tasa está muy alta y se puede estructurar una renta fija que el fideicomiso pague, tenga una tasa más atractiva para el emisor para pagar una renta fija que lo que estaba pagando en el banco. Se hace esa sustitución de deuda, por ejemplo, y al final, y esa tasa que le está pagando a los tenedores es más atractiva que, por ejemplo, lo que le esté pagando un bono o lo que le esté pagando un certificado. Entonces ya hay, las dos partes están contentos con la emisión que se diseñó a la medida de esa operación. Y al final quedó contento el emisor y quedó contento el tenedor. Entonces, esto de los beneficios fiscales, eso es algo muy, muy importante realmente. Los activos están exentos, por lo menos a la fecha, del impuesto de transferencia, como ya lo mencionaba Roberto Carlos, del impuesto sobre la ganancia producto de la enajenación, de IPI en el caso de inmuebles, y está sujeto a una tributación única del 10%. Significa esto, que también tienen un ahorro impositivo las empresas que realicen este tipo de operaciones, porque en vez de pagar el 27%, la operación estaría pagando el 10% y estaría exento de IPI
del pago de IPI o impuestos sobre los activos. La fiduciaria administra los recursos y operaciones del fideicomiso, ofreciendo seguridad y transparencia. Con una sociedad fiduciaria administrando los activos, la sociedad fiduciaria de oferta pública, que ya ha pasado no por uno, no, sino por 2 procesos de autorización. Proceso de autorización de DGI, proceso de autorización de la superintendencia. Esto da seguridad tanto al inversionista que quiere sacar algún fruto de sus inversiones en el mercado de valores, como a los a cualquier otro que quiera invertir, como a los mismos emisores que sus patrimonios, si en el caso de que al final lo optase por la opción de compra, o en el caso de las rentas fijas que se lo devolviesen, le da tranquilidad también, porque no está regulado. Entonces, aquí le ponemos el enlace de la Superintendencia de Valores, donde indica cuáles son las 4 fiduciarias que están autorizadas para oferta pública, para poder administrar valores de oferta pública. La más reciente es Fiduciaria Nacional. Todavía, como vemos aquí, no tienen todavía fideicomisos autorizados por la superintendencia. Después siguen Fiduciaria Popular, Fiduciaria Reserva y Fiduciaria Universal. Y aquí le dicen cuánto tiene cada uno, con un total de 7 fideicomisos autorizados. Bueno, realmente estos son ejemplos de fideicomisos de oferta pública, realmente los únicos que hay. En primer lugar, tenemos los fideicomisos FPM de Málaga y FOP Málaga y FPM de Popular. Estos fueron los pioneros de fideicomisos. Son inmobiliarios y tienen derechos económicos, son de renta variable. Hemos conversado de lo que son renta variables. También ellos tienen el fideicomiso Bona, son inmobiliarios y tienen inmobiliarios y derechos económicos. Son fideicomisos de renta fija. Fideicomiso Eje Jaina, que ese fue el más reciente, que tiene una emisión de bono verde o de renta fija verde a través de un patrimonio separado. Es inmobiliario y tiene derechos económicos también. Entonces, Fiduciario Universal tiene el fideicomiso G-Patio, que es inmobiliario de derechos económicos, de renta variable. Tiene el fideicomiso RICA, que son acciones comunes, derechos económicos y políticos, de renta variable. Ojo, ¿por qué aquí estamos incluyendo que tiene derechos económicos y políticos? Los derechos económicos que son otorgados a través del contrato al fideicomiso son por concepto de ganancia de capital al momento de la venta de las participaciones, y los derechos políticos porque el fideicomiso tiene una asamblea de tenedores que es el órgano que regula las actividades del fideicomiso. Esta asamblea es presidida por el representante de tenedores y el secretario es la fiduciaria. En esta asamblea se determinan y se aprueban todas las decisiones que se vayan a hacer a nivel de presupuesto, de los estados financieros, de la gestión de la fiduciaria, todas decisiones que tengan que ser realizadas por los tenedores de valores, ya sea porque es determinado en el contrato o porque la ley lo indica así, son realizados en la asamblea de tenedores. Entonces, en el caso de RICA,
En la asamblea de tenedores se presenta el orden del proceder y el orden del día de la asamblea de Pastorizadora Rica y la fiduciaria. En esta asamblea los tenedores votan y eligen las decisiones en cuanto a las preguntas que se hagan de aprobación o a las resoluciones aprobatorias, y en un próximo plano el gestor fiduciario o representante de la fiduciaria va y representa a ese fideicomiso en la asamblea de Pastorizadora Rica. Las decisiones que se tomen en las asambleas del fideicomiso son un espejo de las decisiones que el fideicomiso asume en la asamblea de Rica. O sea, hay otro fideicomiso que no sé si lo han escuchado, que se llama Fideicomiso de RD Vial. Esto es un fideicomiso de fiduciaria reserva de renta fija. Ellos fueron pioneros en renta fija. Este fideicomiso se constituyó con el fin ulterior de remodelar y de darle mantenimiento a las carreteras y los peajes que sean de RD Vial. Este tiene como activo derechos económicos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No estoy viendo el chat del celular. No sé. Aquí en el chat no tienen nada. Bueno, en un momento Verónica Bermúdez quería confirmar lo del IPI, pero sí, realmente eso lo estipula la norma. Sí, La sí, ley. Verónica, la ley indica que los fideicomisos de oferta pública no pagan IPI, están exentos de IPI. Eso fue unas exenciones eso fueron unas exenciones que se dieron para incentivar el desarrollo de esta figura en su momento. Entonces, ok. ¿Alguien más tiene? Déjame ver, perdón, que estás en vivo. El AINE está... Ok, ya tú le respondiste, Roberto. Bueno, pues Sí, seguimos entonces. otra pregunta sobre el tema de que muchos quizás estén pensando, pero ¿cómo yo sé que un proyecto pudiera aplicar? Bueno, María Cruz está subiendo la mano. ¿Cómo un proyecto pudiera aplicar para oferta pública? ¿Cómo realmente yo sé que pudiera aplicar? Porque no todo proyecto quizás tenga esa capacidad, ¿verdad?, de llegar ahí. Bueno, claro, Roberto. Un ejemplo es el tamaño del proyecto, la experiencia del originador o del emisor. O sea, también eso es importante. Bueno, y realmente también el tamaño o el monto de la emisión, porque si no, hay un monto mínimo que realmente yo utilizo. No es que necesariamente sea así, o no necesariamente se puede estructurar diferente dependiendo de la fiduciaria que lo haga o del agente estructurador que lo haga. Es por encima de los 10 millones de dólares. De dólares, correcto. Sí, sí. Gracias. Adelante, María Eso. Cruz. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Nada, pido disculpas porque tuve que conectarme más tarde de lo acordado en el curso, ya que por causa ajena a mi voluntad impidieron que me conectara a la hora acordada. Bien. En cuanto a la pregunta que tengo referente a lo de fideicomiso, cuando se habla que están exentos de IPI, se refiere a que si una persona adquiere un patrimonio y lo convierte en fideicomiso, si el monto establecido por impuesto interno como referencia a pago del impuesto grabado del IPI, entonces si lo adquiere mediante esa condición, vamos a llamarle así, no pagaría el impuesto del IPI que se paga anualmente. No, muy buena pregunta, María. Mira,
Lo que pasa es que normalmente cuando se hacen operaciones de esta índole, se hacen para fines de financiamiento o de vender el activo a la figura como tal. Renta fija y renta variable. Entonces, con la renta variable, o sea, normalmente tú aportas el patrimonio, vamos a ser puntuales, un inmueble. Tú aportas un inmueble a un patrimonio fideicomitido de oferta pública, ya el fideicomiso de oferta pública tiene un régimen especial que es el que otorga esa exención a esos activos que tú transferiste. ¿Verdad? Ok. Puedes, si por ejemplo también, si se hace una emisión de renta fija, también la figura como tal, porque es el fideicomiso de oferta pública, está exento del pago de IPI y también exento del impuesto sobre la ganancia de capital. Ok. En caso de que ese aporte genere una ganancia de capital, estaría exento también de la ganancia de capital. Y también está exento del impuesto de transferencia, es decir, el 3% también lo tiene exento y tiene un régimen especial de una tarifa única del pago del 10% en vez del 27%, como sostienen las empresas tradicionales. Ok. Pero, Entonces también, de acuerdo a lo que establece la ley 189-11, que es la que rige los fideicomisos, me corrige si estoy equivocada en esa parte, establece que cuando una persona quiere una propiedad o inmueble, mediante un fideicomiso, tiene una condición que durante 5 años no puede vender el inmueble. Quisiera que por favor usted nos explique esa parte. Ok, en esa parte, Orlando, puedo colaborar. Eso se refiere realmente a las personas que aplicaron para el bono de vivienda. Entonces, en el caso de que lo vendan antes, ella se prorratea el tiempo que faltaría por el pago de ese bono y tendría que devolverlo. Otra cosa puntual en relación al IPI, le acabo de escribir por el chat de acá del Zoom sobre los proyectos inmobiliarios en desarrollo, donde estipula la norma 01-2015 en su artículo 30, que están exentos los proyectos, esos solares que están sometidos ya para un proyecto inmobiliario, hasta un máximo de 3 años, exento del pago del IPI. bueno, Adelante, Orlando. ok. Bueno, nada, estos son los ejemplos de los fideicomisos. De los únicos fideicomisos que hasta ahora son públicos y están autorizados al momento. De esos fideicomisos, yo elegí 2 para conversar sobre ellos, porque encontré información que es de fácil acceso para ustedes y eso. Este es el fideicomiso que mencionaba Verónica. Rica, hasta el momento tiene una emisión autorizada de 80 millones de valores y del total que tiene emitido a la fecha es 62.873.572 valores. Esto es un dashboard que tiene la bolsa de valores. Todos pueden accesar a través de Google, pueden entrar al enlace. Pues escriben en Google Dashboard Fideicomiso Rica y les va a salir una pestaña interactiva que va a tener estas pantallas. En esta pantalla se indica el total de valores a emitir. En esta esquina se indica los precios de negociación y la cantidad de valores que se están negociando en el mercado secundario activamente. El total de valores colocados y eso. Te indica también la calificación de riesgo del fideicomiso. El fideicomiso tiene calificación AA. También pueden entrar a la página de la fiduciaria
pueden entrar, perdón, a la página de la calificadora de riesgo y verificar también las actualizaciones de la calificación de riesgo que tiene cada producto y cada emisor que está en el mercado de valores. Hay 3 calificadoras de riesgo. Hay 2 calificadoras de riesgo, perdón. 3, perdón. Federal Rate, Fitch Ratings y Pacific Credit Rating. La pueden buscar y respectivamente tienen los valores. Y aquí se muestra una gráfica donde se indica los últimos precios de negociación. Para que ustedes tengan una idea, este es otro fideicomiso que encontré en la página de Fiduciario Universal, que es el fideicomiso Patio. Aquí te muestra un informe sobre rendimiento que es publicado trimestralmente y te indica cómo el comportamiento tanto del valor de la cuota, como es en este caso, ven, que tiene una pendiente positiva. Eso significa que los activos que tiene son inmobiliarios, tiene una pendiente positiva, significa que va incrementando los ingresos con el paso del tiempo. Aquí pueden observar que hay un decaimiento, pero esto lo que significa es que en este momento no se realizó la evaluación de los activos, sino más bien que se hizo al 31 de diciembre por una solicitud de los auditores. Esto ocasiona una rentabilidad no realizada porque en ese momento no se actualizó el valor y más bien se actualizó al final. Si se fijan cómo va. Esto se pagó, es un fideicomiso con moneda dólares. Se pagó por cada valor $16 por valor y para un total de $205,000 para todos los tenedores. Tiene 10. Entonces, algo que me gustaría saber si ustedes lo saben es cómo ustedes pueden calcular su rentabilidad, sus valores de renta variable. Para eso es importante tener en cuenta que tenemos que determinar cuál es el precio de compra, cuál es el precio de venta y la fórmula de la rentabilidad. El precio de compra es el precio en que compran en el mercado primario o secundario. El precio de venta es el precio en que se vende en el mercado secundario. Entonces, es muy importante pactar un precio de venta interesante porque de esto va a depender la rentabilidad en cuanto a la ganancia de capital de ese valor. Un ejemplo simple. Imagínense que compramos a 100 pesos y vendimos a 112. Si hacemos la fórmula que tenemos aquí de rentabilidad, nos da un 12%. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque si se fijan aquí, en RICA, este fideicomiso, su primera emisión fue a 100 pesos. 100 pesos. Y ahora mismo, cada valor vale 158. Entonces, tomando en cuenta esta fórmula, si yo vendo a 158 y compré a 100 pesos, ¿de cuánto es la rentabilidad? De 58%. ¿Entendieron? ¿Le quedó claro eso? Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sobre esto? No. Sí, Verónica, exactamente. Así es. Eso es correcto, Verónica. Es importante motivar a las personas a conocer estas herramientas y estos instrumentos de inversión, porque muchas veces los cambios o a los cambios le tenemos miedo. Entonces existen estos instrumentos súper rentables y seguros donde se puede invertir. Y muchas veces un certificado, bueno, pero imagínense, con todo respeto y las personas que están acá de cooperativa o de banco, sabemos que en el mercado los certificados pues no ofrecen una gran rentabilidad. Así es, Roberto. Bueno, dicho esto, entonces para que más o menos entiendan cómo es un esquema básico
de una oferta pública de renta variable. Yo les preparé esta diapositiva. Mírenla bien, le voy a dar unos segundos para que la miren, para explicarle el flujo y cómo funciona. El fideicomitente aporta mediante la firma de un acto constitutivo los activos a un fideicomiso de oferta pública que es administrado por una fiduciaria. Pero ¿qué pasa? Esos activos que yo estoy aportando acá pueden necesitar un administrador secundario en el caso de los inmobiliarios. Puede necesitar un administrador secundario en el caso de los inmobiliarios o perdón. Ok, discúlpenme. Puede aportar a un patrimonio fideicomitido los activos, y estos activos pueden ser una plaza comerciales en diferentes puntos del país. Pueden generar un contrato de administración con un administrador de los activos. Es decir, esta persona que se le designa para que el mantenimiento de la plaza sea realizado oportunamente y es supervisado por la fiduciaria y consensuado por la fiduciaria. ¿Qué pasa? Cuando ya el patrimonio está constituido con un puesto de bolsa y la fiduciaria, se realiza la oferta pública de valores de renta variable a través del depósito centralizado de valores. Los tenedores de valores mandan los recursos de la colocación de las negociaciones realizadas en el mercado primario, mandan el flujo de caja al fideicomiso y el fideicomiso le retribuye el flujo de caja o los recursos de la colocación al fideicomitente para que el fideicomitente haga lo que estipula en el prospecto de emisión que va a hacer con esos fondos. Porque sí, en el prospecto de emisión tiene que quedar claro cuál es la intención que tiene el fideicomitente de utilización de esos fondos, ¿sí? Para continuar con el desarrollo inmobiliario, seguir comprando más plazas, poniendo a producir ese dinero de otra forma. Tiene que indicarlo para que el mercado esté enterado en qué piensa invertir sus fondos. Entonces pongo aquí los recursos de la colocación, flujo, y todo se paga con el flujo de caja que el fideicomiso genera. A los tenedores se le paga un beneficio que puede ser bueno, puede ser malo en algunos momentos, dependiendo realmente de las condiciones de los contratos productivos que tengan los activos que estén dentro del fideicomiso. Bueno, eso es básicamente un esquema simple de renta variable. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por el chat o pueden abrir el micrófono, levantar la mano por el WhatsApp, etc. Entonces, en esta diapositiva le tenemos un fideicomiso de oferta pública de renta fija. Parece igual, ¿cierto? Pero no es igual. Porque aquí, en vez de recibir una rentabilidad variable, se le está pagando, o sea, es el mismo flujo, es el mismo procedimiento, se aporta derechos económicos de contrato, se pueden aportar activos inmobiliarios, dependiendo de lo que realmente sea el patrimonio a aportar. El mismo procedimiento con el puesto de bolsa, se hacen los recursos de colocación, los tenedores de valores, la emisión de oferta pública de renta fija. Pero ¿qué pasa? Aquí los tenedores reciben del fideicomiso a modo de financiamiento el interés y el capital de sus inversiones, de lo que está invirtiendo a través del puesto de bolsa. Aquí existe una diferencia fundamental entre el primer esquema y el segundo esquema.
En el primer esquema, eso representaría una compra y venta. Uno está vendiendo a través del mercado de valores su activo en partes alícuotas o en partes segregadas. Está Orlando, vendiendo. una interrupción ahí. Significa que, por ejemplo, en el caso de Leche Rica, ellos ofertaron la venta de parte de sus acciones, ¿correcto? Así es. Pasteurizadoras Rica y Consorcio Cítrico Dominicano, porque son ambos parte del grupo o del conglomerado de empresas que constituye esta marca tan reconocida por todos, aportó o ha venido aportando mediante un programa de aporte una cantidad de acciones para venderlas a través de este instrumento que fue creado para ese fin a terceros como Verónica, que tienen su participación ahí. Exacto. Y la empresa tiene, ahí hay opciones de recompra, hay opciones de liquidación del patrimonio, que puede ser a través de una oferta pública de venta. También pueden recomprarlo, puede comprarlo otro accionista. Y esto realmente es muy variable, depende mucho de lo que indican los estatutos de Pasteurizadoras Rica, porque hay cierto derecho que se le da primero a los inversionistas de Pasteurizadoras Rica, para que compren las inversiones que vayan a salir o sea, para que compren las acciones que se vayan a comercializar a otros terceros. Primero se le da su preferencia a los accionistas de Pasteurizadoras Rica. Entonces, así como lo dijiste, Roberto, Pasteurizadoras Rica vendió una parte de sus acciones a través de o está vendiendo, porque todavía no se ha acabado el periodo de colocación, una parte de sus acciones a través del mercado primario, que activamente se están negociando en el mercado secundario. La renta fija, el fideicomitente, a pesar de haber aportado sus activos al fideicomiso, es el beneficiario. Es el beneficiario de lo que produzca, el excedente que se produzca después de haber cumplido con las obligaciones pautadas en la renta fija. En una son dueños, los fideicomitentes, y en otra no son dueños. Los dueños son los tenedores, básicamente. ¿Entendieron ahí? Bien. ¿Se entiende? Pueden decir que sí en el chat o que no. Porque realmente es muy importante esa diferenciación. Y nada, realmente quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre esto que acabamos de presentar, sobre todo este contenido. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaratoria o cualquier diálogo que quieran que mantengamos durante esta sesión. Estoy abierto a cualquier consulta también. María Cruz, adelante. Se quedó la manito arriba, ¿cómo fue? Sí, en relación a la compra. Sí, ¿me escucha? Adelante. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, señorita Ok. Tati. En cuanto a la... Hola, ¿cómo está? Bien, bien, Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Encantada de verte por aquí, Lagares. En relación a la comparación de las dos figuras de fideicomiso, realmente yo no entendí claro, o sea, no estoy clara cuál es la diferencia de uno y cuál es la diferencia de otro. Por favor, ¿podría explicar para uno establecer cuál es la diferencia y poder como entender
un poquito respecto a esa parte. Está apagado, Orlando, el micrófono. Ok, ¿qué tal? Una pregunta. Cuando estábamos conversando, bueno, no al principio, sino cuando yo comencé la intervención sobre renta fija y renta variable, ¿usted estaba adentro o puedo refrescarle si quiere? Una renta fija corresponde, es como si fuera un financiamiento, que uno tiene que pagar capital y tiene que pagar interés y tiene la obligación de pagarlo, sí o sí. Es un financiamiento, una renta fija. Y una renta variable es cuando uno vende una parte a un tercero. O sea, por ejemplo, como estábamos hablando de Rica, vamos a volver aquí a Rica. Aquí. Se aportan los activos al fideicomiso y se hace una colocación. Mediante la colocación, el fideicomitente está haciendo una venta de una parte de su fideicomiso, o sea, de sus activos a través de valores de fideicomiso que están desmaterializados. Es decir, Pasteurizadora Rica tenía un monto nominal aprobado para emitir de 8,000 millones de pesos, ¿verdad? 8,000 millones de pesos de monto nominal. Esos son 80,000 valores, 80 millones de valores a 100 pesos, ¿verdad? Entonces, ellos han hecho varias colocaciones. Para esas colocaciones, ellos han venido aportando acciones. Cada colocación que ellos hacían, aportan un grupo de acciones de su empresa al fideicomiso. Entonces, el fideicomiso se transforma en accionista de Pasteurizadora Rica, porque tienen su poder acciones que le dan derechos económicos y políticos frente a Pasteurizadora Rica. Pero el fideicomiso como un todo. Dentro del fideicomiso, ahí que viene el tema de las emisiones, los tenedores que compren su participación en el fideicomiso son dueños porque el fideicomiso no está obligado a pagarle capital e interés, sino más bien que le tiene que pagar rentabilidad en caso de que se paguen dividendos en Pasteurizadora Rica y la ganancia de capital que se genere al momento de vender su participación. O sea, ese excedente también se lo tiene que pagar en la transacción, ¿verdad? Entonces, una renta fija es un financiamiento y una renta variable es una compra y venta, básicamente. O sea, hablando que, por ejemplo, en el caso de Leche Rica, también depende del comportamiento de mis acciones, depende del comportamiento de la rentabilidad de la empresa, ¿correcto? No, definitivamente, Roberto, porque las acciones se tienen que valorar anualmente y el desempeño de o sea, y al final lo que se hace es un ejercicio de valoración sobre Pasteurizadora Rica y sus filiales. Ahí se determina el precio de cada acción y ese precio que determine ese ejercicio de valoración es lo que va a determinar si los valores de fideicomiso tuvieron un crecimiento o un decrecimiento con respecto al último ejercicio de valoración. Perfecto, gracias. El ejercicio de valoración lo hace un tercero, que es una empresa, que pueden ser auditores, entidades financieras que se dediquen a esto, o cualquier empresa que esté inscrita en la superintendencia de valores que pueda ejercer estos ejercicios y que esté certificada para hacerlo. Perfecto. Esto es con respecto a renta fija y renta variable. ¿Le quedó claro? O yo lo puedo poner más llano si no le quedó claro. Está bien, gracias. Gracias, Okay. Orlando, y gracias por tu tiempo. A todos los participantes, por favor, si quieren hacer otra pregunta, pueden hacerla. Sería bueno, Orlando, que facilite tu contacto, por si necesitan alguna asesoría, acompañamiento en algún proyecto. Al igual, Sí.
También pueden contactarnos a nosotros y a través de FreedomMix y un servidor, pues les hacemos llegar el contacto de Orlando. Nadie más tiene pregunta. O soy muy buen profesor o soy muy mal profesor. Quedó todo claro, señores. Espero que sí. Bueno, feliz noche para todos y gracias por participar. Un abrazo. Muchas gracias a todos por participar. Para mí fue todo un placer y espero que le funcione en su diario vivir lo que hemos conversado en esta noche, y anímense a invertir en el mercado de valores porque realmente el futuro está aquí. Gracias, Orlando. Feliz noche para todos. Gracias, Bye, igual, que descansen, bye. Queden bien entonces. Le voy a escribir en el chat mi email, por si acaso se le ocurre alguna pregunta. En el WhatsApp, Orlando también, sí. Claro. El WhatsApp es... Están yendo por ahí. Yo hice una pregunta, aparte del embargo. ¿Dónde? Perdón. Adelante, el line. En el chat de aquí del Zoom. ¿El del IPI? Ya hablaron mucho sobre exento, pero sabemos que hay una normativa, deja ahí, que tú tienes un tope, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo, que no recuerdo el monto. Antes tú pagabas como... no, Pero mentira, está bien. Estoy confundiéndolo con el impuesto de transferencia. Pero el impuesto de transferencia también está exento, porque es un régimen especializado que tiene el fideicomiso de oferta pública. Pero del monto total, no importa el... No importa. La transferencia, y también tú sabes de qué está exento, del punto 15 de los bancos. Ok. Entonces el IPI no importa también el límite, ¿verdad? No, eso no importa el límite. Está exento de este pago. Claro, hay que gestionar las exenciones con el Ministerio de Hacienda, pero eso es una tarea que la fiduciaria tiene que hacerla sí o sí para poder contar con estas exenciones. Sí. Ok, no, pues gracias. Se entendió todo. Ok, gracias a usted. Gracias. No más nada. Bueno, ahí tienen mi teléfono y mi mail, y cualquier cosa estoy a sus órdenes, y muchísimas gracias por participar.